Nos gozamos en el Señor, amén. Y así mismo vamos a la palabra de Dios en el libro de... si hay alguien más cumpliendo años por acá. No hay más nadie, pastor, nos salvamos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 55. Gracias te damos, Señor. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, solo este verso: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amado Dios eterno, poderoso Dios, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por una mañana gloriosa. Gracias por cada escuela dominical que hemos tenido, cada servicio dominical en el cual tú te has glorificado. Señor, gracias, bendito Dios. Padre, y creemos, Señor, que este tiempo que de tu palabra, Señor, será de igual de bendición para nuestras vidas. Te pido que nos hables, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Padre, habla a nuestras vidas. Habla a cada uno de tus hijos. Te pido, Señor eterno de la gloria, que seas tú quitando todo perturbación, todo impedimento, todo lo que quiera distraer, aún a los que están en casa, Señor, escuchando el mensaje, todo lo que quiera distraerles, Señor, para que tu palabra no haga lo que tú has determinado. Señor, porque creo que tu palabra, Señor, tiene poder en nuestras vidas para cambiar, para transformarnos, para libertarnos. Y Señor, creo, Señor, que tu palabra nos alimenta. Señor, alimentanos con ella en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leímos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 55, y nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si hay algo que no nos gusta nombrar mucho, que no nos gusta hablar mucho, es acerca de la muerte. La muerte es algo inevitable para muchos, ¿verdad? La muerte es algo, no es alguien, es algo que sucede al hombre, pero que ha terminado con reinos, con gobiernos, gente que tal vez pensó que nunca se iba a morir, que el poder o el dominio que tenía era para siempre, y simplemente le llegó la muerte. Llegó ese día y hasta ahí terminó todo. La muerte no hace distinción entre rico, entre pobre, entre alto, bajo, negro, blanco, lo que sea, ¿verdad? Cuando llega la muerte, no hace distinción entre viejo, anciano, o niño, o joven. Tristemente hoy muchos jóvenes vemos cómo se pierden, cómo sus vidas son cortadas a través de tantas cosas. Y a veces vemos la muerte como algo lejano. Vemos a la muerte, y que aún en la juventud muchas veces se ve la muerte como algo tan lejano, y vivimos como si no tuviéramos deuda con nadie, si eso nunca fuese a suceder para nosotros, para nuestras vidas, y lo vemos hasta lejano con respecto a los nuestros, pero ciertamente está allí y puede suceder en cualquier momento y a cualquier persona. Estaba hablando hace poco con alguien que se congregó en este lugar. Me hablaba de un hombre que tocaba aquí la guitarra y le servía al Señor aquí en esta casa, y un día llegó la noticia de que su corazón se detuvo, y tremendo, porque era un hombre de Dios y todo aquello, pero no hay distinción, ¿verdad? Cuando eso sucede. En lo personal, la hacía muy lejos, o siempre escuchaba de alguien, o a veces hasta familiares lejanos, que no había compartido mucho con ellos, pero llegó un momento en que
tocó en casa y ya un día llevando a mi hermana al hospital, simplemente pensando, ni siquiera viendo salir a los médicos uno a uno de donde ella se encontraba, me imaginaba ni pensaba por mi cabeza que ese día llegaría. Y llegó. En un hospital con mi papá y de pronto la máquina que lo tenía ahí delante de mí hizo pi. Ya Dios se fue. Pero siempre dándole la gloria al Señor en medio de esos momentos. Pero no quiero aquí tocar sensibilidades o emociones en cuanto a lo que puede causar la tristeza o el dolor que puede causar la muerte o que ha causado la muerte en nuestros corazones por aquellas personas que son parte de nuestra vida y que ya no se encuentran con nosotros, sino quiero hablarles de Cristo y quiero hablarles del Evangelio. Y si nos vamos a la Escritura, en Génesis capítulo 2, verso 17, todo esto de la muerte inició con una advertencia. Dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una advertencia clara, certera, sin dilaciones de ningún tipo, que el Señor, que Dios le estaba dando a Adán, pero el enemigo, que es experto en tergiversar lo que Dios dice, se la presentó a Eva. Usted conoce la historia bíblica, usted conoce el relato bíblico, y dice la Escritura que ellos no tan solo comió, sino que se dio cuenta que no se murió, y de pronto fue y se lo ofreció a su esposo, que dijo, si ella no se murió, yo tampoco, y también comió. Pero en ese momento sucedió una muerte que iba más allá de lo natural. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 8. Dice la Escritura, Génesis 3, 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El hombre que Dios había creado se escondió del Señor. Y el verso 23 dice la Escritura, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esta fue la separación definitiva del hombre, que marcó su destino. No tan solo era la muerte física lo que estaba destruyendo al hombre, no era la muerte física, sino la muerte espiritual. Así como la muerte física es la separación del cuerpo, del espíritu, la muerte espiritual es nuestra separación de Dios. Cuando fuimos separados de Él, se causó en nosotros una muerte espiritual, de tal manera que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda acercar a ese Dios santo, a ese Dios limpio que nos hizo, que nos creó, que nos formó, pero que con nuestras acciones nos apartamos de Él. Y cuando nos vamos a las Escrituras, Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios, que ese pecado nos trajo una condenación tremenda, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vemos en la Escritura hombres de Dios, gente que Dios usó poderosamente. Vemos a un Noé que Dios llamó, que Dios escogió, y de pronto lo vemos hacer lo malo y decir que se emborrachó por allá. Dice la Escritura que al principio el hombre vivía 900 y tantos años. Me reía con una hermana en estos días por su cara de asombro cuando se dio cuenta que la Escritura hablaba y decía que 900 y tantos había vivido Matusalén, 900 y tantos vivió Adán y todos esos hombres. Pero de pronto hay una palabra, de una sentencia de parte de Dios en Génesis capítulo 6, verso 3. Dice el Señor,
Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y no tan solo eso, sino que también dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 90, verso 10. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos 80 años. Así que 120, y ahora cuando se escribieron los salmos el promedio era de 80, no sé cuánto el promedio esté ahorita, pero usted no empieza a sacar cuenta cuántos le quedan. Dele gracias a Dios, porque usted va a estar vivo hasta que el Señor diga, amén, hasta que el Señor lo determine. Y escuche bien, Noé vivió no sé cuántos años, pero dice que en un momento determinado se emborrachó por allá, como les estaba diciendo. Vemos a un Sansón que el Espíritu de Dios venía sobre él. Qué bendición en ese tiempo recibir la unción, la bendición de Dios. Pero cuántas cosas no hizo que iban contrarias al propósito de Dios. Vemos a un David que dice la Escritura que tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuántas cosas no hizo, enseñándonos que por muy justo, por muy de bendición que pueda hacer alguna persona, nada lo acerca a Dios, si no fuese que Dios se acerque a nosotros, que Dios se acerca a nosotros. Y entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15, perdón. Allí en el mismo capítulo donde iniciamos leyendo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicada, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sabe? Nadie era digno de ir a la presencia de Dios y presentarse delante de Dios. Ninguno de nosotros, por muy justos que seamos, por muchas cosas que hagamos, pero dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53. Nos habla Isaías, que siempre digo que a Isaías se le abrió un velo y pudo ver a un Jesús. Y dice: despreciado y desechado, en el verso 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esa palabra es tremenda, experimentado en quebranto. ¿Sabe qué? No importa los quebrantos, las situaciones que tú y yo podamos pasar, el Señor pasó por eso. Ya Él lo experimentó. Él experimentó el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Él experimentó todas esas cosas en aquella cruz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice el verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos, dice el verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús, el Hijo de Dios, dice la Escritura que tomó forma de hombre y se hizo igual a nosotros, pero con una gran diferencia entre Él y nosotros, y era que Él no cometió pecado y no vivió una vida santa. Pero en un momento determinado sucedió lo que le sucede a todo hombre, pero no de una manera tan sencilla, sino que dice que fue muerto, pero fue muerto en una cruz. Y así como el hombre tenía que morir, todo hombre tenía que morir, Él murió en una cruz, llevando en esa cruz el pecado de todos nosotros, llevando el sufrimiento de todos nosotros. Y tal vez la muerte pudo desreírse en ese momento. Escuche, leyendo un libro en un tiempo determinado, decía que para estas fechas, para el miércoles santo o jueves santo, no recuerdo,
En la parte satánica hacen unas fiestas, hacen unos ritos y con alegría porque Jesús murió, porque Jesús fue muerto, porque te acabaron con Jesús. Pero se les olvidó celebrar algo, y es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús vive, no se quedó en la tumba. Muchos o algunos, la misma palabra lo narra de Lázaro. Dice la Biblia que Jesús dijo en un momento determinado: Lázaro, ven fuera. Y menos mal que dijo Lázaro, porque si no se hubiesen levantado todos esos muertos que estaban cerca. Y dice que Lázaro se levantó de la tumba. Dice que en un momento determinado, había una niña y el Señor le dijo: Talita Kumi, niña, te digo, levántate. Y la niña se levantó. Pero hoy en día, no sé si entre tantas cosas que hay allá todavía está la tumba de Lázaro. Sé que Lázaro volvió a morir y sé que esa niña volvió a morir, pero si tú buscas la tumba de Jesús, aún la puedes ir a visitar porque sigue vacía. La tumba del Señor sigue vacía, y eso es lo que hace sorprendente todo esto. Esa es la razón de nuestra fe. El hecho de que esa tumba siga y continuará vacía porque Él se está sentado a la diestra del Padre. Y en esa cruz llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras fallas. En el verso, ahí mismo en Isaías capítulo 53, dice el verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y entonces dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que fue lo que Él hizo, dice que verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe de quién habla? De ese Cristo maravilloso, que no tan solo murió en la cruz, sino que la muerte, esa muerte que tenía tanta autoridad sobre el hombre, sobre cada uno de nosotros, dice entonces que la muerte no pudo retenerle. Y hay un verso en Oseas capítulo 13, verso 14, una palabra que me impactó. Dice: de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor, dice, los libraré de la muerte. Y mira esto tremendo, dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, porque la compasión será escondida de mi vista. Es decir, la muerte que tenía tanto poder sobre el hombre, el Señor dijo: ¿sabes qué? Muerte, yo soy tu muerte, hasta aquí llegaste, porque ahora yo vivo y vivo para siempre. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, tú y yo tenemos vida, y tenemos vida en abundancia. Antes no podíamos ir ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros propios pecados, ni siquiera los pecados de Adán, nuestros propios pecados no nos permitían acercarnos a Dios. Pero dice que en la muerte de Jesús el velo se rasgó. Un velo que cubría el templo, que cubría el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde nadie podía entrar. Dice que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, para enseñarnos de que no era por lo que hacía el hombre, sino por lo que hizo Dios por nosotros. Y se rasgó ese velo y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Un libre acceso que nos permite estar en su presencia, ser transformados, ser renovados. Y porque Jesús murió y resucitó, porque Él vive, tú y yo tenemos vida. Ahora no hay nada, no existe nada que nos pueda apartar de Dios. No existe nada en este mundo que no nos permita acercarnos a Dios. Mire, muchas veces en nuestra vida hay cosas que vienen, que están allí y que pensamos que nada las puede como que quitar, y decimos: no, esta persona nunca va a cambiar, nunca va a ser transformada. Esto que tiene en su vida, este vicio, esta situación lo va a acabar con él. Pero déjame decirte que si tú vas a la presencia del Señor, si Jesús murió y resucitó,
Si Él nos dio nueva vida, tú puedes tener nueva vida en Cristo. No existe nada en esta tierra que pueda atarte al pecado, a la inmundicia. Porque Él vive, tú también tienes vida. Tú puedes ser libre del pecado, de la inmoralidad. Puedes ser libre de lo que te esté atando, de lo que te esté dañando, de todo aquello que te esté destruyendo tu vida espiritual. Hoy tú tienes vida. La primera muerte que fue destruida fue esa muerte espiritual que te separaba de Dios. Hoy nos podemos acercar a Dios. Hoy tenemos vida y vida en abundancia en Cristo. Amén. Hoy tenemos vida en Él. Hoy podemos acercarnos a Él. Su presencia y su amor está con cada uno de nosotros. Y en el libro de Primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, capítulo 4, perdón, en el verso 13, porque hablábamos del poder que tenía la muerte. Y podemos pensar y decir, bueno, está bien el mensaje, pero la muerte sigue llegando. La gente sigue muriendo. Pasa el tiempo y pasó el tiempo en la Escritura de aquellas palabras y de aquel sacrificio de Jesús, de aquellos que conocieron a Jesús, que vieron sus milagros. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, dice: y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque déjame decirte que cuando el Señor se refería a la muerte, cuando Jesús se refería a la muerte, no lo veía como alguien, no lo veía como algo con poder, con autoridad, sino como algo tan temporal como el que duerme. Y así mismo lo hablaban sus discípulos. Sus discípulos aprendieron esto y nosotros aprendamos de que la muerte no es nuestro estado final, no es el final de nada. Simplemente es el comienzo para aquel que cree. Amén. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. La gente estaba muriendo, tal vez algunos discípulos ya no estaban cuando fue escrito esto. Como los otros que no tienen esperanza. Hay otros que no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Dios permita, que sabemos que su venida está cerca, sabemos que el Señor está cerca, y Dios nos permita, Dios que permita que podamos decir las mismas palabras que dijo Pablo, y diga que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, la muerte espiritual no tiene cabida en nosotros porque hoy tenemos vida en Cristo. Pero aún la muerte física tampoco tiene autoridad sobre nuestras vidas. Porque ciertamente si al Dios lo permite, si Él viene antes que nuestros ojos sean cerrados, entonces ni siquiera vamos a ver muerte. Pero si llegase ese día, tenemos una esperanza, que aún deshecha esta nuestra carne, nuestros ojos han de ver a Dios, nuestros ojos van a ver a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que no importa aquellos que se nos han adelantado en el caminar del Señor y que se han ido con Él, nos gozamos porque vamos a volver a verle en la presencia del Señor. Porque ni la muerte espiritual ni la muerte física ahora tienen autoridad. Porque llegó su muerte y esa muerte para ellos fue Cristo, porque hoy en Él tenemos vida y vida en abundancia. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. El enemigo
se ha encargado que en nosotros muchas veces haya ese temor y ese miedo a la muerte. Obviamente nadie quiere morirse, pero no es la voluntad de Dios que tú vivas con miedo a la muerte, que vivas con miedo aún en medio de la enfermedad. Dice la palabra del Señor que Pablo fue picado por una serpiente y todo el mundo estaba esperando que muriera y él estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía propósito en Dios. Y mientras tú tengas propósito en Dios, la muerte no tiene ninguna autoridad sobre ti. No la tendrá ni cuando te vayas, ni cuando partas de esta tierra. Porque en un momento, en un despertar, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor te llamará y te levantará delante de su presencia. Hoy no tenemos miedo a la muerte. Hoy reprendemos todo espíritu de muerte, todo lo que quiera venir en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy nos fortalecemos en Dios. Toda enfermedad no tiene autoridad sobre nuestra vida porque la única autoridad la tiene Cristo. En el nombre de Jesús. Padre, todo lo que el enemigo ha querido colocar, todo espíritu de suicidio, todo espíritu inmundo que quiera venir a atar aún a la juventud, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Creemos que la autoridad la tienes tú, Señor eterno de la gloria, y nos aferramos a tus promesas y confiamos en tus promesas y creemos, Señor, que tú eres quien nos guarda, quien nos bendice. Pero también sabemos, Señor eterno, que aún si esta carne es desechada, si aún nuestra vida, Señor, en esta tierra es terminada, Señor, tenemos morada para contigo, bendito Dios, y en ti vivimos y en ti confiamos, Señor eterno de la gloria. Gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú vives, Señor. Gracias porque no te quedaste en la tumba. Gracias. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias, Señor, porque te plació venir a morir por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero tu amor por nosotros fue más grande. Gracias. Gracias por tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sin importar nuestro error, tú nos has amado, Señor. Y nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aun la muerte, ni la vida, nada nos puede apartar de tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Esta palabra ha llegado en el momento justo porque hoy se cierra una fecha donde muchos celebran la resurrección de Jesús, pero sabemos que Él vive para siempre. Pero la clave, hay gente que celebra hoy, pero lo más importante es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recibirlo en el corazón, invitarlo a nuestras vidas. Si hoy alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, si alguien hoy quiere reconciliarse con Dios, este es el momento, tanto los que están aquí como los que están conectados en la transmisión. Si alguien hoy quiere entregar su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad. Porque ciertamente los cristianos no verán muerte. Y eso significa que no veremos el demonio de muerte que se lleva a alguien, sino que los cristianos serán llevados por ángeles a la gloria de Dios, a un lugar de reposo. Como aquel Lázaro y el rico, que el Lázaro murió y el rico murió, pero el Lázaro fue llevado al seno de Abraham, a un lugar de reposo, pero aquel rico que vivía lejos de Dios fue llevado a un lugar de tormento. Cuando un cristiano muere, no se lo lleva el demonio de muerte, no, se lo lleva un ángel. Pero el que no tiene a Cristo sí verá ese demonio de muerte.
Por eso dice la Biblia que los cristianos no verán muerte. Significa que dormimos e iremos a un lugar de reposo. De ahí la importancia de tener a Cristo en nuestros corazones. Y hoy le vas a decir a Él: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti, tú eres mi Salvador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Salvador, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre y me reconciliaste con el Padre. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Hoy, Dios, te damos gloria. Dale gloria a Dios. Dale honra a Dios. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Dios. Los caballeros que van a ir al retiro se acercan a mi hermano José, que está en la puerta, de suéter blanco. Inscríbanse con él. José, no me lo deje ir a ninguno. Inscríbelos. Y nos vemos el martes aquí. Dios les bendiga. Salúdese con alguien. Somos despedidos.